el mandamiento de Dios y el mandamiento de Moisés para el pueblo no es que solo oyeran, sino que a través del oír lo guardaran, lo aprendieran, lo memorizaran. ¿Me explico? A través de la lectura tenían ellos que aprender la palabra para atesorarla en su corazón. Significa que tienen que ser lo más importante para ellos. Le pregunto, ¿qué es lo más importante para usted en la vida? Si alguien dice, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, tiene un problema. Porque los está poniendo por encima de lo primordial. Deuteronomio 6 no está escrito en ese orden, simplemente. El versículo 4 y 5 nos dan guianza y nos dicen, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él es el que está por encima de todo, Él es el primero en todo, Él es el que lleva la preeminencia en todas las cosas, nada por encima de Dios. No está mal amar a papá, mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mis hijos. No está mal, deberíamos de hacerlo. Pero lo primero es Dios. Su palabra, al ser Dios lo más importante en el verso 6, su palabra debe de estar sobre mi corazón. Ahora, cuando la palabra de Dios es lo más importante para mí, yo voy a poder transmitirla. Pero cuando no es lo más importante para mí, ni me voy a preocupar de hablar. A ver, ¿ha encontrado usted en algún momento de su vida alguna receta, no sé, un té, de esos que pueden ayudarle a la persona que usted conoce que está enferma? Por ejemplo, si yo le dijera, recomiéndeme un té para el dolor de estómago. No me diga cuál, pero levante la mano quien sí conoce una receta. Híjole, nadie. ¿Sí? Usted sí. Ahora, ¿por qué me la recomendaría? Porque quizás a usted le funcionó. Porque usted ya la probó. ¿Estamos de acuerdo? Recomiéndeme el nombre de un doctor. Le levantaría usted la mano y diría, fulanito. ¿Me explico? Recomiéndeme el nombre de una escuela. ¿Qué me diría usted? Tal escuela. Recomiéndeme un lugar donde pueda comprar una comida rica. No, a lo mejor no sabe a lo mejor de tacos. Ahí sí saben todos, ahí se levantaron la mano todos. Bueno, ¿qué ocurre aquí? En base a lo que conocemos, en base a la experiencia que hemos tenido, podemos rescatar algo que es bueno y descartar lo que es malo. Y entonces lo bueno lo voy a recomendar, porque eso se convirtió en cierta medida importante para mí. ¿Por qué? Porque ya lo probé. La palabra de Dios es necesario probarla y guardarla en el corazón, porque al tenerla en mi corazón se convierte en lo más importante. Cuando se convierte en lo más importante, esta la voy a transmitir. Pero cuando no, no me voy a preocupar por transmitir palabra de Dios. Muchos de los que estamos aquí, llegamos al Señor, llegamos a la salvación, porque alguien tomó en serio la palabra y nos la transmitió. Alguien un día se preocupó por nosotros y transmitió el conocimiento que él tenía. Dios bendiga a esas personas que un día nos hablaron de la palabra de Dios. Porque si no es por ellos, usted y yo no estamos hoy aquí. Pero hubo alguien que se atrevió a decir, te quiero compartir lo más hermoso que tengo, es la palabra de Dios. Alguien diga amén. Entonces lo primero que Moisés está diciendo es, guárdala en tu corazón. Verso 7, y entonces repítelas, transmítelas, háblalas, enséñalas. Y obviamente me da la importancia en el orden. ¿A quién? Pues a los primeros míos.
Si usted es un buen padre que ama a sus hijos, usted quiere lo mejor para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Enséñaselas a tus hijos. Enséñaselas. Repíteselas. Transmisión oral. Háblales, diles de la palabra. Díseles. No te quedes callado. Hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. ¿Dónde más? Por el camino. ¿Dónde más? Al acostarte. ¿Y cuándo más? Cuando te levantes. Wow. A ver, léame el versículo completo. Verso 7. 1, 2, 3. Biblia en la mañana, Biblia al mediodía, Biblia en la noche. Biblia en el camino, Biblia en la casa, Biblia en la calle. Palabra de Dios ahorita, palabra de Dios al rato, palabra de Dios más noche. Alguien diga amén. Pura Biblia, Biblia, Biblia. Ay, pastor, pura Biblia. Bueno, si no es importante para usted, no la guarde en su corazón. Pero aprenda esto. Las bendiciones llegan como consecuencia de la obediencia a la palabra. Todos quieren ser bendecidos, pero nadie quiere obedecer la palabra de Dios. Y lo digo en el sentido humano general. ¿Lo ven a uno con una Biblia bajo el brazo? Aleluya. Cristianito, ya le lavaron el cerebro. Pues no tan solo el cerebro, también el corazón, el alma. Todo me lavó el Señor con su palabra. La gente no logra entender la importancia de este libro llamada Biblia. Lo toman quizás como cualquier libro de filosofía o literatura. Piensan que es un libro más en la historia, un libro más en el anaquel, en el librero, un libro más simplemente para leerlo de cuando en cuando. Y tienen un problema. Este libro no es común ni ordinario, es palabra inspirada por Dios y es útil. Es útil. Ya lo habíamos visto en 2 Timoteo. Es útil. Yo puedo leer El Quijote de la Mancha, uno de los libros de literatura más clásicos de la historia, quizás uno de los más vendidos también. Pero no me va a traer una enseñanza tan profunda como la trae este libro. Yo puedo leer cualquier libro de otra área y no me va a traer el mismo conocimiento que este me trae por conocimiento. Pero además, este libro, al ser palabra de Dios, al Jesús referirse al escrito está, entonces le está dando una preeminencia, una importancia por encima de cualquier cosa. Está escrito, y si está escrito es que tiene importancia en la vida del hombre. Si el hombre no le hace caso, esa es otra historia. Pero este libro es útil. Por eso Moisés hace hincapié en Deuteronomio. Repítelas, enséñalas. No había televisión, no había wifi, no había internet, no había nada de esos medios. Y Moisés insistió, tienes que enseñar palabra de Dios. Tienes que transmitirla. Pregunta, ¿por qué? ¿Será una mera ocurrencia? ¿Será que el hombre no tiene más que hacer? Hoy con tanta distracción y con tantas situaciones de vida que andamos siempre corriendo de arriba para abajo, quizás no pudiéramos comparar nuestro estilo de vida con el que vivieron Moisés y su pueblo en ese tiempo. Y sin embargo, el trabajo siempre ha sido trabajo. ¿Ha visto usted que los campesinos se levantan desde las 4 o 5 de la mañana? La pregunta es, ¿por qué tan temprano? Porque entre más pronto salgan, más pronto terminan, menos el sol les afecta, queda todo en orden. ¿Qué hacen el resto del día? También tienen actividades. Es decir, el trabajo siempre ha sido trabajo. Hoy nosotros tenemos una rutina. El problema es que a lo mejor hay que trasladarnos y sin embargo tenemos medios de traslado. Es decir, no hay excusa ni para el que estuvo con el trabajo campesino ni para el que está hoy en el trabajo industrial. Todos tenemos tiempo. Si no tuviéramos tiempo, no existirían las redes sociales.
Y este aparatito aquí me dice, conectado la última vez a las 2 de la mañana. ¿Quién se conecta a las 2 de la mañana al Facebook? ¿Al Instagram? ¿Al Twitter? Bueno, ese no existe, se llama X. ¿Quién? ¿Quién tiene interés? ¿Algo quiere ver? ¿Algo quiere consultar? ¿Algo quiere entrar a chismear? ¿Lo dije bien? Pues tiene tiempo, tiene forma, tiene interés. Entonces descubro algo. El que tiene interés en la palabra de Dios va a ser un tiempo para leerla. El que no, no. Le voy a pasar un papelito para que me escriba cuántos capítulos leyó esta semana. Examen sorpresa, dirían los maestros. Si la entrada al cielo dependiera de cuántos capítulos leemos al día, alguien dijo, pastor, no es por ahí. Tiene razón, dele gracias a Dios. Pero el conocimiento que lleva a su mente y a su corazón es el que le va a traer un resultado en su vida diaria. La palabra de Dios no vuelve vacía. Así como la nieve cae a la tierra. Búscalo, Israel, porque no lo anoté. Así como la nieve cae a la tierra y no vuelve allá vacía. Así como la lluvia cae a la tierra y no vuelve allá vacía, sino que produce fruto, es enviada con un propósito. Dijo el Señor, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que producirá aquello para que lo envíe. Alguien dé gracias a Dios por eso. Si Jesús dijo entonces, escrito está, entonces para Jesús es importante, el escrito está. ¿Ya vio lo que dice ahí? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. A verle a lo siguiente. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Entonces, mi hermano, la palabra de Dios tiene importancia en la vida del hombre. Si regreso a Deuteronomio, repítelas a tus hijos, háblalas, enséñalas, diles. Verso 8, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alguien diga amén. Deuteronomio 11, verso 18 en adelante, dice también algo similar. Por tanto, pondrás estas mis palabras, ¿dónde? En tu corazón y en tu alma. Alguien diga amén. Díganle al que está a su lado, en tu corazón y en tu alma. Ya va más profundo, no tan solo en tu mente, no tan solo como un conocimiento. Hazlas parte de ti. Es lo que significa. En tu corazón y en tu alma, hazlas parte de ti. Amén. Hazlas parte de ti. Pero también átalas como una señal en tu mano, serán por frontales en tus ojos, y las enseñarás a tus hijos hablando de ellas. Aquí ya cambió una palabrita, ya no es tan solo repetirlas. Habla de una palabra que hoy le quiero transmitir mucho: enseñar. Diga conmigo. Enseñar es transmitir un conocimiento. Yo no puedo transmitir lo que no sé. Si yo no conozco de una cuestión mecánica automotriz, si usted me pregunta a mí, me voy a quedar en cero, no voy a saber explicarle. Le transmito lo que sé. Le transmito lo que sé, lo que conozco, lo que vivo. Eso transmito. Eso es enseñar. Entonces, cuando yo leo el versículo, me estoy dando cuenta que Moisés no está escribiendo por accidente. Le está diciendo a los gentes, a los hombres y a las mujeres, esto que tú tienes que transmitir a tus hijos, tú lo tienes que aprender primero para poderlo enseñar.
Escuchaba ayer un testimonio, lo subí incluso anoche al grupo de WhatsApp. No sé si algunos tuvieron oportunidad de consultarlo, leerlo. Un grupo de musulmanes llegaron a una región y secuestraron a un pastor. Le vendaron los ojos. Un grupo de musulmanes, ay, se me fue el nombre. Son radicales, pero tiene un nombre, se me fue la palabra. Un grupo extremista. Le vendaron los ojos y se lo llevaron. Y todos pues preocupados. Llegan a una casa, a un lugar como este, y había alrededor de 30 personas más o menos por ahí reunidas esperándolo. Y entonces cuando le quitan la venda de los ojos, el pastor todo angustiado, todo preocupado, porque sabe que los musulmanes no quieren a los cristianos. A lo mejor nos hacen falta algunos musulmanes entre nosotros, ¿verdad? Para que despertemos un poquito. Imagínese el corazón del pastor. Y entonces cuando le quitan la venda de los ojos, todos se sientan y le dicen la razón por la cual lo secuestraron. Pastor, fuimos por usted y lo secuestramos porque queremos aprender más de Jesús. ¿Cómo? Queremos aprender más de Jesús. ¿Y cómo? Si ustedes no creen en Él. Dice, es que hemos tenido sueños, hemos tenido visiones. Jesús mismo se nos ha aparecido en visión y nos ha dicho que tenemos que aprender más de Él. Incluso escuchamos algo que se llama la Cena del Señor o la Santa Cena. ¿Qué es eso, pastor? Explíquenos. Digo, ¿y por qué fueron por mí? ¿Por qué no fueron simplemente a decirme, pastor, vengan y enséñenos? Porque digo, no hubiera venido. Al saber que somos musulmanes radicales, no hubiera venido. Tuvimos que secuestrarlo. Qué hermoso que la gente misma pida, pastor, ven, enséñame, pastor, háblame, pastor, transmíteme ese conocimiento. Alguien diga amén. Dígale a que está a su lado, con más entusiasmo, dígale, con más entusiasmo. Alguien diga amén. Algunos están así, ¿eh? No, amén. Que la gente escuche palabra de Dios. Entonces Deuteronomio 11:19 dice, enséñalas. La enseñanza es algo que no tan solo se tiene como conocimiento, o sea, las vive, la conoce. Quiere que le enseñe algo que solamente yo sé, pues lo puedo transmitir, pero si no lo sé, ¿qué le transmito? Entonces los papás digan amén. Los papás tienen que enseñar a sus hijos. No es conocimiento intelectual, no es teórico, tienes que enseñarle. Hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí viene el para qué. ¿Para qué? Para que tus días y los días de tus hijos sean tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a tus padres que les daría, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te prescribo para que los cumplas, y si amas al Señor tu Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, ¿cuántos están siguiendo la lectura? El Señor también echará de delante de ustedes a todas esas naciones, les despojará naciones grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo, desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el mar occidental, será tu territorio. Nadie se sostendrá delante de ustedes. Miedo y temor de ustedes pondrá el Señor, su Dios, sobre toda la tierra que pisaren, como Él les ha dicho. He aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, ¿alguien quiere bendición? Despierta que esté dormido y dígale, ¿qué quieres tú? Nadie volteó. Volteé con alguien, dígale, si estás dormido, escucha. ¿Qué quieres tú? La bendición, escuche cómo llega la bendición. Si oyes los mandamientos de Dios que yo te prescribo. Y la maldición, ¿alguien aquí quiere la maldición? Si no oyes los mandamientos del Señor y te apartas del camino que yo te ordeno para ir en pos de dioses ajenos que no has conocido. Pudiera seguir en la lectura. La bendición ni siquiera tendrías que pedirla. Llega sola.
llega sola. Te voy a contar el testimonio de la vida real, voy a omitir el nombre, pero es testimonio de la vida real. A una familia quisieron hacerle un acto de brujería. Es literal, no es inventado. Conocemos de manera viva el testimonio. Y estas personas se sorprendían de que esta familia, como si nada, un día va pasando uno por donde están reunidas allí y una señora de ese grupito así, y lo siguió con la vista y les dijo, ¿es él? Le dijeron, cállate que te va a oír. Shh. Pero es él, sí. ¿Y por qué no le pasa nada? ¿Por qué no le pasa nada? Y como el hombre escuchó lo que estaban diciendo, volteó y les dijo, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Arrepiéntanse de ese pecado. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Alguien diga amén. Ahí andamos los cristianos orando por todo. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, protégeme. Señor, cuídame. Tranquilo. Tus oraciones son oídas cuando tú eres congruente. Si cumples la palabra, pídele a Dios lo que quieras y te será dado. Pero si no cumples la palabra, aunque pidas 1000 veces, tiene que haber congruencia. Oración más obediencia es bendición. Alguien diga amén. Por eso muchos cristianos no viven las promesas, porque quieren ser cristianos automáticos, como meter la comida al horno. ¡Ping! No, mi hermano. Antes las mujeres cocinaban y cocinaban. Hoy dicen que cocinan en un abrir y cerrar de latas. ¿Sí será? Ya no es cerrar de ojos, no. Abrir y cerrar de ojos, no. Es abrir y cerrar de latas. Pero antes se trabajaba. Las bendiciones, mi hermano, simplemente se ganan en automático cuando el hombre cumple. Lo acabamos de leer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces me regreso a rescatar una vez más, amén, el versículo 19, las enseñarás. A ver, diga conmigo. Ahora sí, si pareciera que todo lo que le acabo de decir fue introducción, realmente no es parte de la enseñanza, pero a partir de este momento me voy a centrar mucho en la enseñanza. Es algo que la iglesia practicó. El pueblo de Israel practicó la enseñanza. Pequeño abreviario. Yo voy a la escuela para ser instruido en un conocimiento de algo, una materia. Recibo la enseñanza, la percibo, la asimilo, la comprendo, la hago mía y la aplico. ¿Estamos de acuerdo? Voy a la escuela a aprender. Usted lo ha vivido con sus pequeños, que van a la escuela y no sabe cómo ni de qué manera, un día ya empezaron a relacionar las letras, una con otra. La M con la A, ma. La P con la A, pa. ¿Se acuerda? Al ratito ya están formulando no letritas, sino sílabas completas. Mamá, papá, silla. Y el conocimiento fue creciendo. Lo fueron aplicando constantemente. Imagínese al chiquito diciendo, M-A, ma. Ay, yo no quiero saber de eso. Nada más porque no quiso. Llegó a los 15 años. No ha aplicado nada, pero como desde pequeño lo han aplicado, llega el momento en que lee con fluidez. Yo fui sorprendido como papá, Como papá uno guarda las enseñanzas, que usted también tiene las suyas. Íbamos en la ciudad de Durango manejando y mi niña iba viendo todos los letreros un día, sobre todo en los semáforos. Y de repente solita empezó a relacionar, yo nada más la iba escuchando, me acuerdo que mi esposa la iba mirando también. Y un día relacionó una palabra completita, solita.
sin que nosotros le dijéramos, mira hija, ahí dice así. No, solita. Oh, cuando uno los escucha, volteamos mi esposo y yo, oh, salieron las plumas del pavo real. El conocimiento es algo que se va transmitiendo. La enseñanza es importante. Escúcheme con atención a partir de este momento. Si todo lo que dije a lo mejor no lo apreció, escucha a partir de este momento. ¿Por qué existen lugares como este? Porque en lugares como este tenemos la posibilidad de ser instruidos, de venir a recibir una enseñanza. Llámese predicación, llámese estudio bíblico, llámese como usted lo quiera llamar, la enseñanza es importante. Por eso los lugares existen, por eso existen las escuelas. En la antigüedad, cuando no había escuelas, era la obligación de los papás transmitir conocimiento. El problema es que los papás por sus actividades no tenían el tiempo. Los niños incluso eran involucrados en las actividades del hogar o del campo. Y muchos no iban, pero cuando se formalizaron las escuelas, entonces los papás podían mandar a sus niños para que alguien más se dedicara a enseñarles, a instruirles, a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Se les quitó la obligación a los papás y los papás se pudieron concentrar en lo que tenían que hacer. ¿Qué? El hogar, el trabajo, la economía. ¿Me explico? Y los niños recibieron instrucción. En la Biblia también nos dice exactamente lo mismo. Nos dice la Biblia referencias, por ejemplo, como Pablo, que fue instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel. ¿Cuántos lo han leído? Entonces había una forma de transmitir ese conocimiento. Entonces, vamos al libro de los Hechos. La iglesia cuando surgió. ¿Cuántos aquí son de la iglesia? Capítulo 5, verso 21. Vamos a rescatar solo algunos versículos, porque si leemos el contexto quizás nos pudiéramos tardar de más, pero vámonos al libro de los Hechos, capítulo 5. No todo era oración, y no estoy minimizando la oración. La oración es importante. Pablo y Silas iban a orar. Pablo y Juan iban a orar cuando tuvieron el milagro del hombre cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Pero allí mismo se transmitía un conocimiento. Pero quiero que aprendan estos versículos a continuación. Hechos 5, verso 21. Pedro y Juan son perseguidos, dice la Reina Valera arribita del verso 17, como título, ¿verdad? Les echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel, un ángel los sacó de la cárcel. Y dice en el verso 20, id puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Es una instrucción del ángel. Les está diciendo, sigan hablando. ¿Estamos? Sigan hablando. Verso 21, ¿qué hicieron ellos? Habiendo oído esto, la instrucción del ángel, entraron de mañana en el templo y ayúdeme, ¿qué estaban haciendo Pedro y Juan? Enseñando. Enseñaron la palabra. Después el contexto nos dice que el sumo sacerdote convocaron a concilio, esa es otra historia, no los encontraron en la cárcel, X. Ahorita me quiero concentrar en lo primordial. ¿Qué es lo primordial? Que ellos recibieron la instrucción del ángel y les dijeron, vayan y sigan predicando, hablen las palabras de esta vida. Y ellos tempranito se fueron al templo, temprano, de mañana, y enseñaban. ¿Qué estaban enseñando? Palabra de Dios. Hechos capítulo 11, verso 26, para todos los que les gusta apuntar, deberían de llevarse estos versículos porque de verdad son especiales. Hechos capítulo 11. Pedro está dando un informe a la iglesia en Jerusalén acerca de que él había ido con Cornelio, los había bautizado a pueblo gentil. ¿Estamos de acuerdo? Y él está explicándoles esto. La gente se goza, glorifica a Dios. Pero había un grupo de gente que había sido esparcido a causa de la persecución. Mientras Pedro está dando el informe a la iglesia, el verso 19 nos dice que había sido un grupo esparcido
desde Fenicia, Chipre y Antioquía, hablándole, dice, no le hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos, por el temor que existía. Escuche, la iglesia había sido perseguida. Amén. La mano de Dios estaba con ellos. Pero vea lo que dice el verso 26. Acerca de Bernabé, a Tarso para buscar a Saulo, le halló en Antioquía. Verso 26. Y se congregaron allí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia en Antioquía. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hicieron ellos? Enseñaron a mucha gente. ¿Qué hicieron ellos? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Enseñaban. Duraron allí más de un año. Y enseñaban. ¿A cuántos usted ha enseñado en estos días? ¿A cuántos les ha transmitido? Es otra forma de decir predicar, evangelizar, hablar de la palabra de Dios. Hay que enseñar. Voy a decir esto con todo el respeto del mundo hacia mi sociedad, hacia mi comunidad. La gente no conoce la Biblia. Y los únicos que conocemos tenemos una responsabilidad: enseñar. Pastor, yo no sé mucho. No importa. Lo que usted sepa, enséñelo, transmítalo. Así como en Deuteronomio, enséñatelas a tus hijos. Habla en tu casa, habla en la calle, habla en la escuela, donde camines, habla, enseña. ¿Habrá gente que te va a rechazar? Sí, mucha. Pero habrá gente también que en algún momento va a prestar su oído porque quiere aprender. Los que estamos aquí no tan solo recibimos una oración de fe, no tan solo recibimos un milagro de Dios, también recibimos instrucción de la palabra. Alguien nos comenzó a decir, la Biblia dice así. Y es gracias a ese conocimiento que usted y yo aprendimos. Sin dejar de enseñarle lo que le estoy transmitiendo, conocemos este versículo de Romanos 10. Por el oír viene la fe. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo transmitimos a la gente fe? Enseñándoles ¿qué? Palabra de Dios. Alguien diga amén. Entonces tenemos que enseñar palabra de Dios. Enseñe, mi hermano. Yo quiero hacer una pequeña reflexión antes de continuar. Familias, padres de familia, abuelitos, un reto les lanzo hoy. Se quedaron todos serios. ¿Cuánto hace que no se sienta con los suyos? Y no van a hablar de política, no van a hablar de religión, no, van a hablar palabra de Dios. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que usted no se sienta con ellos a hablarles de la palabra de Dios? A la hora de la comida, compartir y hablar palabra de Dios. ¿Cuánto hace que no lo hacemos? A lo mejor algunos nunca. Pero ¿qué pasaría si comenzara a hacerlo? Se generan ambientes, hermano, y un ambiente propicio para recibir al Señor. Alguien diga amén. Platique con ellos. Hechos capítulo 15, vámonos que el tiempo nos gana. Versículo 35. Otra vez Pablo y Bernabé. Hechos 15, 35 dice, amén. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio a muchos. Alguien diga amén. Léalo fuerte otra vez usted. 1, 2, 3. ¿Cuántos dicen amén? Con otros muchos. ¿Qué tal? A unos les enseñaban, a otros les predicaban el evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Enseñar es cuando ya hay un grupo establecido que quiere aprender. Anunciar el evangelio es alguien que por primera ocasión lo contacta y le dice, oye,
¿Te gustaría conocer más de Dios? Dios te ama mucho. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere sanarte. Él quiere que tú vivas en paz. Eso es transmitir el evangelio, una buena noticia. Es que tengo muchas enfermedades, Cristo las llevó todas. Es que tengo muchos problemas, Él es la paz que necesita tu alma. Es que tengo mucha ansiedad, Él viene a darte paz y descanso en tu corazón. Eso es anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio no es decirles, esa bola de idólatras se van a ir al infierno. Yo respeto a quien lo hace así, no lo comparto. No lo comparto. Está bien si alguien lo hace así, está bien, pero yo no lo comparto. Usted, mira, nada más que idólatra, quita esas cosas de ahí. Lo van a correr a pedradas. Tampoco estamos diciendo consentir, hay que ser sabios. Pero una cosa es cierta, cuando alguien ya conoce, enséñele. Te voy a explicar, mira, la diferencia entre la religión y lo que es la salvación. ¿Cómo es eso? Sí. Jesús instituyó religión. Amigos, se quedan así como pensando, ¿Jesús instituyó religión? ¿Qué cree? Y se quedan así todavía, ¿qué voy a decir? ¿Va? Y es que cuando nosotros llegamos a tocar fibras de este tipo, la gente queda con hambre. Enséñeles qué es religión, qué es salvación, cuál es la diferencia. ¿Por qué tantos grupos? ¿Por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas gentes? Enséñeles. Enséñeles por qué la Biblia nos marca no tener, por ejemplo, imágenes. Enséñeles. No los condene, enséñeles. Enséñeles. A los papás tenemos la costumbre de decirle a los hijos, y usted, chamaco, cállese y no me diga nada. Mamá, pero que cállese porque la Biblia dice que debe honrar a su padre y a su madre. ¿Y por qué, mamá? Porque lo digo yo. Bueno, enséñales. ¿Por qué? Es muy diferente transmitir una enseñanza a un comentario del evangelio. Vea lo que hizo Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 18, versículo 11, hay otra referencia. Nuevamente Pablo ahora está en Corinto. Amén. Desde el verso 9 podemos leer, dice que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Alguien diga amén. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Verso 11, fuerte. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Aprovecha a los predicadores, porque están por tiempos determinados. Aprovéchelos. Aprovéchelos. Pablo hubiera querido quedarse en Corinto, pero tenía más actividades que hacer. Pero 1 año y medio se quedó allí enseñándoles la palabra de Dios. Wow. Hechos 20:20. Estamos llegando al viaje de nuestra enseñanza. Hechos capítulo 20. Pablo se está despidiendo en Mileto y está dándoles instrucciones y les está diciendo estas palabras. Vamos a leer desde el verso 18. Cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente
y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Rescato el verso 20 una vez más. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Pablo se tomó entonces un tiempo para transmitir y enseñar un conocimiento públicamente, pero también por las casas. La enseñanza es importante en la historia de la iglesia, mis hermanos. Pablo, Bernabé, Silas, los mismos apóstoles, todos estuvieron reunidos en algún momento para enseñar. Quiero terminar con otros pasajes de la Biblia fuera de Hechos. Vámonos a la primera carta a los Corintios. Pablo, ya siendo el apóstol que era, comenzó a establecer iglesias en diferentes lugares. Amén. Y como no podía quedarse, delegó allí responsabilidad y puso allí encargados, pastores, alguien que se quedara. ¿Estamos de acuerdo? En el capítulo 4 del primero a los Corintios, Pablo está diciendo precisamente acerca de esta importancia. Amén. Acerca de esto. Y le dice por allí en el verso 17, por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué les está diciendo? Les puse a Timoteo ahí. Él les va a recordar cómo yo he enseñado. Él mismo les va a decir la enseñanza que yo estoy haciendo en otros lugares. ¿Qué les parece? ¿A quién estableció Pablo ahí? A Timoteo. Primera a los Corintios capítulo 14. Amén. Acerca de la enseñanza, fíjese, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿es bueno hablar en lenguas? Sí. Pero ¿qué les aprovechará si no les hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿O con qué? Doctrina. Pónmelo en la NBI, ¿verdad? La enseñanza de la doctrina es importante. Vea cómo dice la NBI. ¿De qué les servirá a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento o enseñanza? Porque hasta en lenguas se puede dar una enseñanza. El verso 19 del mismo capítulo 14. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Está diciendo que no hay que hablar en lenguas? No. Está diciendo que es bueno, pero también es importante transmitir una enseñanza. Alguien diga amén. ¿Estamos de acuerdo? Para que se haga con edificación. Verso 26 del mismo capítulo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pónmelo en la NBI. Léalo fuerte. 1, 2, 3. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la... ¿Va incluida la enseñanza? Sí. A ver, ayúdeme aquí. Gálatas capítulo 6, verso 6. Pablo está dando instrucciones a la iglesia de los Gálatas, en Galacia. Hablé como español. En Galacia.
Pablo está dando algunas instrucciones, amén. Y entre las instrucciones que deja está el verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Otra vez, 1, 2, 3. Para ser precisos en la explicación, Pablo está hablando de un grupo que ha recibido enseñanza en la palabra. Significa que hay alguien que enseña. Hay un grupo que es aprendiz, son alumnos, están aprendiendo. Bueno, ya Pablo hace una recomendación especial. Si tú has recibido enseñanza de alguien, pues a ese alguien hazlo partícipe de todo lo que tú tienes. ¿Se acuerda en la escuelita que llegan los niños con una manzana? Maestro, le traigo una manzana. Y otro niño también, maestro, le traigo una manzana. Total que el maestro juntó más de 1 kilo de manzanas. Tiene manzanas para toda la época. Bueno, eso es hacer parte de toda buena obra al que recibe la enseñanza. Pero aquí, más allá de eso, rescato que Pablo mismo está hablando de alguien que enseña, alguien que recibe enseñanza. Colosenses 3:16. Y se me hace que termino porque si no, aquí me va. Tengo cantidad de versículos. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo, ¿qué dice? Rescatamos la enseñanza. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Que ésta les enseñe. Ustedes mismos enséñense unos a otros. Exhórtense unos a otros. Tenemos que ser instruidos, mi hermano, y tenemos que instruir a los demás. Entre nosotros no todos sabemos todo. No todos sabemos todo. Yo puedo aprender de usted. Usted puede aprender de mí. He aprendido de mis hermanos que participan aquí al frente. Sí, porque a diferencia de cualquier enseñanza común y ordinaria, esta es palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 15. Este es muy importante. Este versículo es importantísimo. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Fuerte. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La enseñanza se transmite, sea por palabra, vía oral como ahorita, o también por carta. También por carta. Escrita. Tenemos las cartas del apóstol Pablo. Entonces, ¿es importante la escritura? Sí. ¿Es importante transmitir esta enseñanza? Sí. Y Pablo está diciendo en este versículo que hay que estar firmes en esa enseñanza. Hay que retener la doctrina que hemos aprendido. Primera Timoteo capítulo 2, verso 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Era maestro, por lo tanto, daba una enseñanza. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cómo se les debe de tener a ellos? En doble honor. ¿Sí soy su pastor? ¿Sí soy su pastor de verdad? ¿Sí me ve como pastor? ¿De verdad? A veces yo me lo he preguntado, ¿eh? No porque espere dádivas, dijo Pablo, no. Sino porque la enseñanza que uno transmite deberían de retenerla. Decir, sí, pastor, tiene razón. Con que usted
viva lo que le enseño, me es por satisfecho. Primera de Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, está dando instrucciones. Amén. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino que por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Ojo aquí, esto enseña y exhorta. Hay enseñanzas básicas que tienen que ver con la salvación. Hay enseñanzas básicas que tienen que ver con la vida diaria. Esto es una de ellas. Es como si el pastor se acercara y le dijera, hermano, échele ganas. No, mire, hágalo así, hágalo acá, hágalo de esta manera. A lo mejor no tiene nada que ver con el sentido estricto del contenido bíblico. ¿Me explico? Pero le está transmitiendo una enseñanza. Pablo le está diciendo ahí, esto enseña, ¿y qué más? Y exhorta. O sea, tú eres siervo de alguien, sírvele. No, pastor, es que usted supiera, pues ahí en el trabajo ni me quieren, todos me hacen bullying. Bueno, ¿usted cómo es con ellos? No, es que mi jefe ni me quiere. El maestro, no, el maestro me trae de bajada. El maestro, bueno, sí pueden existir casos así, pero el consejo de alguien que enseña es, no, mira, tú sé buen alumno, cumple con tus tareas, échale ganas. Pastor, ¿y en qué versículo está eso? La gente a veces quiere que diga, pastor, dígame dónde dice la Biblia, no fumarás. Oh. Bueno, se lo voy a transmitir de otra manera. ¿Ha visto las cajetillas de cigarro, la imagen que tienen? En mi niñez no existía eso. En mi niñez decía, fumar puede producir cáncer. Era todo. Ahora le ponen la imagen de un pulmón ahí negro. Y dice, fumar causa cáncer. Y todavía hay gente que dice, pastor, dígame dónde dice la Biblia que fumar es pecado. No, mire, pues es más, fúmeselos todos. Todos. Nada más cuando se enferme no venga, pastor, ore por mí que no puedo respirar. Pues no. ¿Soy yo muy fuerte en la enseñanza? Pastor, no sea grosero. No, no soy grosero. Pues, ¿cómo se lo explico entonces? O sea, hay cuestiones básicas entendidas. Bueno, Pablo está diciendo algo así. Hay enseñanzas que no están en la Biblia en el sentido estricto, pero que tienen que ver con la vida diaria. ¿Aprendimos algo? Muy bien. Entonces, mi hermano, para terminar, porque hay muchísimo más de qué basarnos. Vaya a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2. 2 de Timoteo 4, vamos a leer desde el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Allí la palabra predicar tiene que ver con eso. No te escuché, hijo, perdón. Cuando es tiempo y cuando no lo es. Es decir, no esperes a que algo ocurra para tú dar la instrucción. Por ejemplo, si tú ves a alguien en peligro, pues vas y le corres y le dices, oye, peligro, cuidado, no vayas por ahí. Pero aunque tú no veas peligro, tú tienes que decirle a la gente. ¿Sí me explico? Entonces hay que enseñarle a la gente. Hay gente que a lo mejor no logra ver las situaciones que ocurren. Entonces, por ejemplo, así, ¿cuántos aquí sabemos manejar? Es un ejemplo. Perfecto. Manejamos, conducimos ya de manera habitual, normal, salimos a carretera y lo hacemos de manera natural. ¿Te ha tocado? Vamos a carretera de manera natural. Pero ¿qué pasa si se acerca papá, mamá, un amigo, un hermano y dice, oye, con cuidado, ¿qué está haciendo? Una enseñanza a tiempo, pero también afuera de tiempo. Porque a lo mejor él sabe que yo manejo bien, pero me está diciendo cuidado. ¿Y qué me va a producir ese cuidado? ¿Que voy a salir a carretera igual? No, ya voy a decir, caray, pues sí, pues con cuidado, me acaban de decir. Aunque la persona sabe que yo sé manejar, el hecho de decirme cuidado es una instrucción a tiempo y fuera de tiempo. Es decir,
Aunque tú sabes que él es bueno en eso, tú de todas maneras dile. O aunque tú sabes que no es bueno para eso, de todas maneras dile. ¿Sí me expliqué? Es un ejemplo sencillo. Tratar de... Aprendemos entonces, mi hermano, que nosotros tenemos que dar enseñanza. 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 Voy a terminar con este versículo. Mateo capítulo 28. Jesús está despidiendo de sus discípulos. Está a punto de ser recibido arriba en gloria. Y les está dejando instrucciones muy precisas. Verso 19, y les dijo: id pues y haced discípulos. ¿Haced qué? Discípulos a todas las naciones, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dos palabras relevantes ahí: discípulo y enseñar. Una tercera sería que guarden. Escúcheme con atención que estamos concluyendo. Discípulo es aquel que está bajo los pies de un maestro, bajo la orden de un maestro, recibiendo la instrucción, recibiendo la enseñanza. Quiere aprender. Eso es un discípulo. Hay gente que solamente quiere aprender, pero no quiere ser discípulo. Discípulo es ponerse a la orden y decir: lo que estoy aprendiendo lo voy a poner en práctica. Quiero aprender más. Eso es un discípulo. Pues Jesús dijo que vayamos y hagamos ¿qué? Gente que quiera, gente que esté dispuesta, gente que diga: yo quiero aprender más. Amén. Y les dice: enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enséñenles. O sea, la enseñanza tiene que ver con una cuestión personal, pero también transmitida. Es decir: oye, hermano, fíjate que me enojé con fulano y siento aquí como que lo veo y digo: ay, Dios te bendiga, hermano. El otro te va a decir: mira, hermano, ¿qué crees? Yo también pasé por ahí. Hace un tiempo yo pasé por esto. Déjame decirte cómo salí yo de eso. Y te comienza a transmitir un conocimiento. Tú estás recibiendo una enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Porque la enseñanza no solo es el conocimiento intelectual, es lo que estás viviendo y aprendiendo día con día. Aquí ninguno es perfecto. Todos estamos en un proceso. Todos estamos en un aprendizaje constante. Todos estamos para seguir aprendiendo. Gracias a Dios por los predicadores, gracias a Dios por los maestros, por los que enseñan, gracias a Dios por la instrucción que recibimos, pero necesitamos gente dispuesta a recibir la instrucción. La congregación es importante, el congregarse es importante, porque así como en la escuela, los alumnos aquí me van a decir si tengo o no tengo razón, se pierden un día de enseñanza, sobre todo de las materias que no dominan bien. Y el maestro no es bueno para repetir lo que ya dijo una vez en clase. Maestro, es que yo no vine. ¿Por qué no viniste? Es que se me hizo tarde. Es que no quise venir. ¿Qué cree que te va a decir el maestro? Pues ya lo transmitido está. Entonces, cuando la gente está dispuesta, quiere aprender. Les pregunto a los alumnos aquí: ¿qué pasaría si faltan un día a la escuela? ¿Qué pasaría si faltan una semana a la escuela? ¿Qué pasaría si llegan al examen sin ese conocimiento? ¿Les ha pasado? Yo creo que sí. ¿Cómo les va? Pídele a un compañero los apuntes. Sí, te va a ayudar en algo. ¿Pero es igual? A lo mejor no. Bueno, puede haber alumnos que pueden enseñar más que un maestro. Sí, los puede haber. Pero esa es otra historia. ¿Estamos de acuerdo? Para eso existe un maestro al frente del grupo, para transmitir una enseñanza, que el alumno aprenda. ¿Qué hace un maestro cuando ve que el alumno ni cumple sus tareas,
ni llega a tiempo, ni le echa ganas. ¿Qué hace ese maestro? Le pone un 10 al final del ciclo, ¿sí? ¿Vieran cómo me dan ganas de poner calificaciones? ¿Vieran cómo me dan ganas de poner calificaciones? Semana a semana tratamos de transmitirles un conocimiento, una enseñanza, un, un, una palabra de Dios para sus vidas. El maestro se prepara, lo digo con humildad, se dispone para transmitir un conocimiento, para que los alumnos reciban con hambre, como en Nehemías 8, dispuestos y que digan, enséñame más. Y otro día, pastor, no importa, es lunes, ¿a qué hora nos volvemos a ver? A mí me encantaría que me sorprendieran un día, me dijeran, pastor, toda la semana, ese tema es importante, no podemos dejarlo atrás, vamos toda la semana. Wow. Están aconteciendo cosas proféticas en el mundo. Se está firmando un tratado de paz. Se reunieron 10 naciones. El que tiene oídos para oír, oye y entienda. 10 naciones que un actor político logró reunirlas para firmar el tratado de paz con Israel. Naciones que no quieren a Israel y van a firmar un tratado. Un actor político lo logró. 10 naciones. Si a usted no le suena el número 10, es porque muy probablemente o no ha recibido esta instrucción o simplemente no ha leído la Biblia. Pero Daniel y Apocalipsis nos dicen 10 naciones. Una bestia salió del mar. No es Godzilla, que no empiece usted con sus cosas. Todo es simbólico y tiene una enseñanza. Y esta bestia tenía tantas cabezas y en cada cabeza tantos cuernos. ¿Qué representa? Los acontecimientos políticos están enseñándonos que la Biblia tiene razón. Se está cumpliendo este libro. Se está cumpliendo. Está escrito. Pastor, yo quiero aprender más. Me encantaría que me dijera, pastor, nos vemos mañana. El que no pueda venir, que se conecte vía Zoom, videollamada, pero que tenga interés, que diga, pastor, yo quiero aprender, tengo que saber de esto. Wow. Cuando se trata de la salvación del alma, ha habido gente que lo ha comprendido y le han dicho a los pastores, pastores, mañana no, hoy quiero que me bautice, hoy, ya lo entendí hoy. Ay, porque ya tuvo una enseñanza. Jesús nos dijo que enseñáramos a la gente que guarden todas las cosas. Mi hermano, ojalá que usted comprenda y esta tarde asimile la importancia de venir a recibir una instrucción, de aprender, de recibir la enseñanza. Se necesita recibir la enseñanza. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Cuántos quieren ser instruidos? ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Cuántos quieren aprender más de la palabra? Nos vemos entonces, mi hermano, si Dios nos presta vida, el próximo miércoles para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando de estas enseñanzas. A todos los que están viniendo por primera, segunda, tercera vez, les motivamos y les invitamos a que reciban enseñanza. Vengan, aprendan, aprovechen. Pablo duró 1 año y medio en un lugar, Pablo duró 1 año en otro, Pablo duró 1 año en otro lugar. Mi hermano, así somos los predicadores. ¿Qué pasaría si le dijera,
Bye bye. Ahí viene otro maestro. Cambio de estafeta. Piénselo. Cambio de estafeta. El relevo. Pablo va a mandar a Timoteo. Y Pablo sigue a Corinto. Timoteo, ahí te encargo. Silas, encárgate en Éfeso. Vale. Y Pablo sigue. Tenemos que seguir siendo instruidos hasta que Cristo venga. Ojalá que haya corazones dispuestos a recibir la enseñanza. ¿Alguien dice amén? Amén. Pónganse de pie.